definiendo el contexto de la organización. Nuestro ponente, por ahí del año de 1990, obtuvo el título de Ingeniero Industrial y Sistemas con mención honorífica por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, Campus Estado de México. En 1992 fue becado por el gobierno de Japón para estudiar en las ciudades de Kitakyushu y Tokio, donde obtuvo el diplomado en Ingeniería Industrial y Control Total de la Calidad. Ha participado en cursos y ponencias en temas de calidad para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la CANAYAC, la CANACINTRA y la CENEC. Ha publicado diversos artículos sobre el tema para revistas especializadas como Expansión, Consultoría y Contacto, y ha aparecido en entrevistas de radio en programas como Red Empresarial de Radio Red y Punto por Punto de Televisa, en temas relacionados con calidad y responsabilidad social. Ha trabajado en la implementación bajo las 4 ediciones de la norma ISO 9001 en sus versiones 1994, 2000, 2008 y 2015. Ha colaborado con diversos organismos de certificación como auditor y capacitador externo en organismos como IMNC, EQA y BCI. Su empresa, Grupo CRASA, es la primera consultora en la categoría PYME en mantener la certificación ISO 9001 durante 20 años. También combina su actividad profesional con la vinculación de su empresa Grupo CRASA con instituciones como la Japanese Union of Scientists and Engineers y como consejero en el Consejo Consultivo de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Demos la más cordial bienvenida al ingeniero Óscar Álvarez de la Cuadra, director general y gerente de proyectos de Grupo CRASA y Asociados. Muchas gracias, buenos días a todos y primero quiero agradecerle al IMNC la oportunidad que me da de poder estar el día de hoy aquí con ustedes y vamos a comenzar entonces con un tema que ya se abordó un poco en la anterior charla. Quisiera yo únicamente hacer puntualizaciones y tratar de trasladarlo también a situaciones prácticas que nos ha tocado vivir como consultores durante estos últimos años, que no quede nada más en la teoría, sino ver de que en realidad cuando nosotros hablamos de la versión 2015 hay muchos que mencionan que es lo nuevo, es algo novedoso, es algo que se va a tener que hacer, cuando en realidad nos damos cuenta que esto ya existe desde hace mucho tiempo y que únicamente la norma ya lo está estableciendo como mandatorio, porque muchos años se soslayó, se dejó hacia un lado un tema muy importante que es el de conectar el sistema de gestión de la calidad a los aspectos estratégicos de la organización. Entonces vamos a comenzar con una frase de un futurólogo. ¿Quién ha escuchado hablar de Alvin Toffler? A ver, Norma, ¿un libro de Alvin Toffler o una reflexión de Alvin Toffler? Ok, bien. Alvin Toffler es reconocido como de los más grandes futurólogos, es estadounidense, y la revista Fortune lo catalogó como de los 3 más influyentes empresarios, al lado de Bill Gates y al lado también de Peter Drucker, el llamado padre de la gestión empresarial. Y él expone en sus libros sobre la situación del futuro, de la preocupación por el futuro. Él habla sobre el shock del futuro, un libro que sacó en 1972, y él habla también de la tercera ola, que es otro libro que trata mucho sobre la importancia que va a tener o que tiene ya actualmente el conocimiento en las organizaciones. Entonces ahí tenemos una reflexión que se refiere hacia lo que es el futuro. Y como decía Mónica, la ingeniera Mónica, el futuro finalmente no es lejano, el futuro ya está aquí con nosotros, el cambio se da cada segundo, entonces tenemos que estar reaccionando continuamente a esos cambios y de eso se trata lo que vamos a hablar en este momento. Entonces vamos a recordar un poco. Cuando yo les decía que si esto es nuevo, aquí tenemos una prueba de que no está nuevo. Esto que ven ustedes es un extracto de una norma. Ya abajo ya está el acordeón, ¿verdad?
ya viene la respuesta de dónde sacamos esa norma. No los pusimos a pensar demasiado de dónde salió, qué nos dice en ese entonces guías que se nos estaba dando. Es lo que estábamos hablando, que adoptar un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización. Quisiera, por favor, de los que están aquí presentes, ¿quién certificó su sistema de gestión de la calidad por imposición de un cliente o para no perder un contrato? ¿Ok? Sin miedo, no pasa nada. Estamos aquí en el confesionario y lo que pase aquí no va a salir fuera. ¿Ok? Bien, sin miedo. Ok. Muchos, incluida mi empresa, cuando nosotros empezamos con esto, nos estaba condicionando. Cuando entró el tema de la telefonía internacional y los operadores de larga distancia, aquí a Alestra nos pidieron que estuviéramos certificados. Entonces, no tiene aquí ninguna situación pecaminosa el de que hayamos reaccionado a la necesidad de tener un sistema de gestión de la calidad. ¿Qué es lo que pasa? Está bien si eso fue en un inicio, pero ¿qué ocurre mientras más va durando ese sistema de gestión de la calidad? Debemos de pasar del cumplimiento a qué otra situación. A ver quién me quisiera comentar. Queremos pasar del cumplimiento hacia la eficacia, hacia la mejora, y esto es el de que embone el sistema de gestión de la calidad a la estrategia de su organización. Entonces, si se dan ustedes cuenta, aquí me está hablando de que el diseño e implementación del sistema tiene que estar influenciado ¿por qué? Por el entorno de la organización, los cambios en el entorno y los riesgos asociados en ese entorno. Ya desde la versión 2008 ya nos estaba advirtiendo la norma: no implementen sus sistemas tan reactivamente, no vayamos primero por los requisitos, piensen en los objetivos que nosotros estamos buscando al implementar este sistema, ¿sí? Nos habla de las necesidades cambiantes, objetivos, productos, procesos, tamaño y estructura de la organización. En ese entonces, la norma ISO 9001 lo establecía como condiciones, como recomendaciones. Yo te sugiero que consideres todas estas situaciones antes de diseñar su sistema de gestión de la calidad. Otra pregunta más, con toda honestidad, de los sistemas que están certificados, ¿se hizo este análisis exhaustivo antes de empezar o emprender el diseño de su sistema? En algunos casos muy seguramente sí, porque ya lo tenían, pero hay muchas empresas, especialmente las organizaciones como las PYME, que están alejadas mucho de esta información, no lo hicieron de esta manera. Ahora, vamos a imaginarnos algo. Imagínense ustedes que están en una cena con las personalidades más encumbradas de la época. Están ustedes nada más y nada menos que con el dueño de la tienda Macy's. ¿Han oído hablar de la tienda Macy's? Son los que organizan el famoso desfile en Nueva York. Están ustedes con el gurú, el verdadero líder siderúrgico. Están ustedes con el dueño de la White Star Line. Están en una cena de lujo y se sienten ustedes felices porque en ese entonces las cenas eran de 10 tiempos, les servían 10 diferentes platillos. Entonces, bueno, ¿quién podía aguantar esa comida? A ver si es importante el contexto. Imagínense que esa cena tiene lugar ahí, ¿sí? Entonces, ¿es importante o no es importante en nuestro contexto? Y muchas veces no tenemos la información adecuada y no tenemos nosotros los datos necesarios para podernos anticipar a todas aquellas amenazas u oportunidades presentes en el contexto. Les voy a decir un trabalenguas y vamos a ver quién se lo puede aprender. 2 puntos más en el examen final, ¿verdad, Jimmy? Ahí les va. Eyaf, Yatlat, Yotutu. Y no es clase de náhuatl, ¿eh? A ver quién se lo aprendió. ¿Está bien? Eyaf, Yatlat, Yotutu. No es ningún dios azteca ni es un nuevo sitio arqueológico que se haya descubierto en Chiapas. Es un volcán en Islandia. ¿Qué ocurrió en abril del 2010? A ver si alguien se acuerda. Hubo una erupción como nunca se había visto que interrumpió el tráfico aéreo durante 6 días continuos en abril del 2010 y 20 países de la Unión Europea cerraron su espacio aéreo. Todo por culpa de ese extraño volcán impronunciable que, por cierto, ¿cómo fue que aprendí islandés?
un islandés publicó en YouTube: señores, así es como se debe pronunciar y ya no digan tantas cosas erróneas en las noticias. Entonces está el video de YouTube de cómo pronunciarlo adecuadamente. Entonces no se tenía por parte de la IATA, que es en este caso la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, de riesgos de esa magnitud que pudieran interrumpir el tráfico aéreo de esa manera, ¿sí? Entonces, es importante conocer nuestro contexto, definitivamente sí lo es. Ahora vamos a pensar en estas empresas. ¿Quién se acuerda de las hamburguesas Burger Boy? Con todos los rumores que había de las hamburguesas. ¿Alguien llegó a comer? Bueno, los jovencitos, ¿no? ¿Verdad? Pero gente de mi generación y arriba, ¿alguien llegó a probar las Burger Boy? Hasta eran mejores que las McDonald's o las Burger King o de las Carl Juniors o todo lo que tenemos ahora. Los helados Danesa 33, ¿alguien se acuerda de esos deliciosos helados? ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda todavía más recientemente? ¿Alguien tiene memoria de lo que pasó con el Blockbuster? Ya no hay Blockbuster, ¿verdad? Los teléfonos BlackBerry eran la sensación hace 7 o 8 años. ¿Qué pasó con sus BlackBerrys? A ver, enséñenme sus teléfonos celulares. ¿Quién tiene un BlackBerry por aquí presente? ¿Todavía por ahí alguien tiene su BlackBerry? ¿Qué domina ahorita? Si ustedes hiciéramos un análisis de quiénes, qué marca de teléfono celular son los que tienen aquí los aquí presentes, descubriremos que predomina Samsung, predomina Apple, predomina LG. ¿Y dónde está BlackBerry? ¿Dónde está Nokia? Nokia fue la empresa que fue líder en telefonía celular a principios de la década pasada y están luchando por su supervivencia. Entonces, ¿es importante o no es importante el contexto? Entonces, tenemos que regresar nosotros a un ejercicio muy importante que nos regresa a principios que ya se habían manejado durante mucho tiempo y que en este caso nos va a tener que volver a retornar al concepto de la planeación estratégica. Es un ejercicio que siempre se ha dicho que es propio de las grandes empresas, es un ejercicio que demanda muchos recursos, es un ejercicio que demanda tener gente altamente calificada para poderlo llegar a hacer. Han visto ustedes a los vendedores de la calle, obviamente. ¿Qué ocurre cuando van a jugar las Chivas, el clásico de clásicos aquí en Guadalajara? ¿Qué vemos en los altos? ¿Ok? Vemos parafernalia, ¿verdad? Del equipo que queremos va a ganar las Chivas, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando llegan las fiestas patrias? Ahí los vemos a todos los vendedores de banderitas, sombreros, diferentes artículos también alusivos. ¿Qué ocurre cuando llega la fiesta de Día de Muertos? Ya nos están poniendo ahí algunos personajes no muy queridos, ya con alas de murciélago en los altos, etc. Entonces, estas personas no entienden nada de planeación estratégica, pero se están adaptando al contexto en el que se está llegando a presentar. Entonces, no necesita ni grandes recursos, ni grandes inversiones, ni tener un proceso exhaustivo dentro de nuestras organizaciones, especialmente si es una pyme. Entonces, la planeación estratégica es un ejercicio para trazar las líneas de acción que marcarán el futuro de la organización. Y antes estos ejercicios se hacían anualmente, bianualmente, cada 5 años, cada 10 años. Se hablaba que hasta los japoneses, algunas empresas japonesas, especialmente del grupo de Matsushita, de la Sony, etcétera, esos Keiretsu, se hacía planeación dentro de 50 o 100 años siguientes. Es lógico pensar en el entorno que tenemos cambiante de hacer esos ejercicios. Estos se tienen que estar revisando cuando mínimo cada 6 meses para poder estar adecuados a los cambios que se están llegando a presentar. Entonces, principalmente las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Nada está escrito. ¿Qué quiere decir? Lo que para mí fue exitoso el día de hoy, el día de mañana no lo puede llegar a ser. Y lo decía muy claramente Bill Gates: la enfermedad más grande del empresario es haber tenido éxito. ¿Por qué razón? Porque nos llegamos nosotros a engolosinar con ese éxito y nos empezamos a olvidar de las amenazas que empiezan a crecer en nuestro entorno, ¿sí? La información es poder. Sin datos e información no puede haber planeación estratégica. ¿Quién se recuerda de los nuevos 7 principios de gestión de la calidad? El penúltimo principio, que es muy importante. A ver, ¿quién tiene esa memoria privilegiada? Toma de decisiones basadas en... Exactamente, muchas gracias.
toma de decisiones basadas en la evidencia. Antes se hablaba de hechos, ahora es en la evidencia. Quien no tiene esta información queda totalmente fuera de la carrera, fuera de la competencia. El mundo está en movimiento, los clientes y sus necesidades, los proveedores, la manera en que se están llevando a cabo los negocios, la manera en cómo se realizan transacciones, la cantidad de información que le está dando vuelta al planeta es de una cantidad asombrosa actualmente. Por lo tanto, es algo que debemos de tomar en consideración. Y algo también importante, los grandes algún día fueron chicos. Es una de las historias más grandes de éxito que puedan llegar a ver. Vamos a mencionar una al final de la plática, pero una de ellas principalmente fue la de un joven que decidió montar fuera de su casa una empresa que actualmente ha puesto a temblar a muchísimas organizaciones y que es la que usamos más comúnmente para buscar información en el internet. Esta empresa deriva su nombre de un vocablo que se quiso establecer como la descripción de una cantidad muy grande. Este fue el caso de un físico que le pidió a su hijo: dime tú cómo podrías describir un número que fuera suficientemente grande. Y el niño respondió Gogol. Y el Gogol, elevado a la potencia Gogol, se vuelve Gogolplex, que es un número infinitamente grande. De ahí adopta su nombre la empresa Google, que fue un éxito verdaderamente en el tema de los startups. Entonces, pensemos en empresas que hay ahora y que hace 20 años no existían y cómo se llegaron a posicionar. Ahora bien, vamos a hablar un poco ahora de la definición de contexto y vamos a desempolvar, para quienes sean fanáticos de lenguas muertas, ¿verdad? Vamos a ver, contexto viene de una palabra latina que significa contextus, que esto de manera más específica significa todo aquello que rodea a algo, ¿sí? Lo que me está rodeando, lo que me está circundando, todas aquellas influencias que me van a llegar a afectar de alguno u otro modo. Dentro del contexto, vamos a ver más adelante que van a salir otras situaciones que la propia norma nos está mencionando, que en este caso son los riesgos. Y el riesgo también viene del latín, risicare, buen amigo, él también nos va a darles una excelente plática acabando de esta ponencia, les va a hablar mucho más de lo que es riesgo, pero risicare en latín significa atreverse a hacer algo. En el árabe, al-rizq significa lo que me depare la providencia. Entonces no vamos a estar expuestos ni a lo que me depare la providencia, y sí vamos a aprovechar todas aquellas oportunidades para ayudarnos a atrevernos a tomar esas oportunidades y poder actuar en consecuencia. Entonces el contexto es la situación bajo la cual la organización se encuentra incluida, y la organización como tal sabemos que es un sistema abierto y tiene que estar recibiendo influencias de su entorno. Hablábamos también de que es un ecosistema también organizacional, es un ecosistema que finalmente tiene interacción con su entorno, tanto externo como el interno, y todo aquello que llegue a presentarse en el exterior va a influir. Entonces el primer mensaje que vamos a comunicar es de que la importancia de determinación en el contexto es tener perfectamente bien claro qué es todo aquello que le está influyendo a mi organización para que mi organización pueda lograr sus objetivos. Y hablemos de objetivos de una manera muy general. Claro, están ustedes en el contexto de un seminario sobre la nueva norma ISO 9001-2015. Pero no olvidemos que muchos de los que ustedes, de los aquí presentes, también cuentan con sistemas de gestión integrados. Tienen ambiente, tienen salud y seguridad, posiblemente tengan seguridad en la información, posiblemente tengan también continuidad en el negocio. Entonces todo esto se vuelve parte de una situación, una estrategia ya general dentro de la organización. La planeación estratégica tiene que ser el paraguas que finalmente va a cubrir a todo. Entonces el contexto general va a tener una manera en que le afecte de manera similar a todas las organizaciones, y ya han existido estudios y ya hay literatura, ya hay académicos, ya hay figuras, hay libros muy importantes, por ejemplo el de Michael Porter, que es uno de los más grandes autores en términos de la estrategia y la competitividad,
que nos han definido ya y nos han hecho la tarea para que no sea tan difícil de definir cuáles son estos factores que finalmente pueden llegar a influir a la organización. Tenemos nosotros el factor cultural. Ya se había hablado en la anterior plática sobre la importancia que tiene la cultura, en qué cultura está inmersa la organización, cuáles son los valores con los que predica, cuál es su licencia social, cómo la percibe el mercado. Es una organización de alta reputación, es una organización que está bajo el escrutinio, bajo el ojo de la sociedad, es una organización que se reconoce por la calidad de sus productos, que se reconoce por su responsabilidad social. Tenemos el factor económico, ¿y a quién no le está pegando el factor económico en estas épocas? Tenemos entonces que tomar muy en cuenta estas variables porque la organización, así como un organismo vivo, se tiene que volver resistente ante estas amenazas. Y no podemos decir entonces de que porque la economía va mal, a mi empresa necesariamente le tiene que ir mal. Esa es una pauta limitadora que tienen muchos empresarios. Es en ese momento, cuando la economía está en estas situaciones, cuando se exige más creatividad y más innovación por parte de las empresas. Y es de esta forma como la que muchas empresas han sobrevivido, han aprovechado y han adquirido una resiliencia extraordinaria a partir de situaciones de crisis. Regresemos un poco hacia el tiempo, en abril del 2009. ¿Alguien se acuerda? Ahorita por las toses, pues a todos nos van a acordar qué pasó en abril del 2009. La influenza H1N1. Nadie quería salir de sus casas. Había hasta estatuas ahí cerca de donde yo vivo que les pusieron tapabocas a las estatuas para que no se infectaran. ¿Qué pasó? La gente ya no quería salir, los restaurantes empezaron a perder afluencia de clientes y a algunos se les ocurrió, ¿por qué no mandamos al de la motoneta con su tapabocas, con su gel, etcétera, entrega a domicilio? Y aprovecharon esa amenaza que se estaba presentando. ¿Qué pasó con todos aquellos fabricantes de tapabocas, de gel? Hicieron su agosto en pleno abril. ¿Y después qué ocurrió? Pudieron posicionarse algunos, se montaron en la ola, pasó la ola, rompió la ola en la playa y ya no pudieron subirse a la siguiente, ¿sí? Entonces son los momentos que ahí adquiere mucha importancia este aspecto de planeación que junto con el talento, la visión que pudiera tener cada empresario, cada organización, puede llegar a impulsar al éxito que todos estamos buscando. El factor tecnológico, ¿qué tanto está influyendo la tecnología actualmente en la forma en que nosotros vivimos, en la forma en que nosotros estamos viviendo nuestra vida? No es nada difícil ver en los altos a alguien chateando en su celular, ¿verdad? Hagan el ejercicio en el tráfico y volteen a ver al vecino de al lado, está en el celular, mandando sus WhatsApp. ¿Qué ocurrió con las películas? ¿Qué ocurrió con los CDs? Ya nadie compra CDs, ya nadie al cine, pues bueno, de vez en cuando se llega a ver algo bueno, pero ya todo se está manejando a nivel digital. Muchas grandes empresas ya están cerrando su parte de video, su parte de contenidos, porque todo se está yendo a plataformas digitales. Entonces son factores que nosotros también debemos de considerar. La capacitación, por ejemplo, ya la capacitación ya no es el paradigma de que tiene que ser presencial. La capacitación ya se puede impartir en línea. La capacitación ya puede ser a través de otros medios alternativos. Tenemos el marco político y legal. ¿Qué tanto influye esta situación? Vamos a pensar alguna empresa que quisiera de repente abrir operaciones en Ruanda, o en Bolivia, o en Venezuela, en estos países donde el contexto político, el contexto, en este caso social, se vuelve muy complicado. Entonces, ¿qué se puede llegar a aprovechar de todo ello? En el contexto interno, ya hablando a todos aquellos factores que están ejerciendo influencia, aquí vemos a clientes, vemos a competidores, vemos a los proveedores, vemos al marco legal regulatorio, cómo estas influencias también llegan a afectar. Ahora, aquí estamos viendo muchas situaciones que algunos están empezando a detectar. Están hablando de partes interesadas. En el siguiente
párrafo, en la siguiente cláusula de este capítulo 4, que es lo que estamos nosotros abordando en esta plática. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El mismo análisis les va a dar como resultado, si se hizo bien, cuáles son sus partes interesadas. Muchas empresas están sufriendo. ¿Qué es eso de partes interesadas? ¿Cuáles son? ¿Cuántas debo declarar? ¿Debo declarar todas? ¿Debo declarar unas cuantas? ¿Debo de incluir hasta a mis vecinos, a la comunidad, a los medios de comunicación, a los que dan los periodicazos porque los olores de mi planta están afectando aquí a la zona residencial contigua? Entonces, ¿quiénes van a ser esas partes interesadas? Entonces, vamos vislumbrando poco a poco que al momento de estar haciendo ese análisis, nos está llevando la norma en un orden lógico para que podamos llegar hasta la parte final de este capítulo 4 que vamos a ver en un momento más. Entonces, viéndolo ya de acuerdo a lo que me pide como requisito, ahora sí ya es requisito, ya no lo pone como opcional, la norma 2015, nos está diciendo de que la organización debe de determinar las cuestiones externas e internas pertinentes. Esta palabrita es muy importante que tomen nota, pertinentes a su propósito y su dirección estratégica, que afectan su capacidad para lograr los resultados. En este pequeño enunciado les está dando las instrucciones de cómo deben llevar a cabo este análisis para no irnos más allá o a esfuerzos innecesarios al momento de hacerlo. Entonces nos vamos hacia lo pertinente. Ahora, el contexto, finalmente, cuando hablemos, estamos pensando en 9001-2015. No olvidemos que esta cláusula forma parte ya de una estructura estandarizada dentro de todas las normas de sistemas de gestión. Tenemos el mismo requisito en 14001-2015. El mismo requisito lo vamos a tener en la futura ISO 45001, que va a sustituir a OSAS 18001. Entonces, si sus sistemas de gestión son integrales, hagamos el análisis de esa manera. No nos vayamos nada más a las cuestiones específicas de calidad, sino que si ya vamos a hacer este ejercicio, hagámoslo adecuadamente y abramos totalmente el abanico de todo lo que podemos llegar a tener de afectación o de impactos dentro de la organización para poder determinar todas estas cuestiones. Es estático el contexto en el que nos encontramos. ¿Cómo estaba su organización hace un año? Hace 5 años, hace 10 años. Cuando nos ponemos nosotros a pensar en el caso de mi organización hace 20 años se certificó a ISO 9001, en aquel entonces la versión del 94. Las condiciones del país eran totalmente distintas a lo que estamos viviendo actualmente, y en 20 años hubieron cambios increíblemente impactantes. Entonces, por la misma situación, cada segundo estamos teniendo cambio. La única constante es el cambio finalmente. Entonces tenemos que estar muy anticipados a esto. Por lo tanto, el análisis que vayamos a hacer no lo vamos a dejar grabado en piedra. Lo tenemos que estar revisando y lo vamos a tener que estar actualizando. Y ese va a ser un reto muy fuerte para las organizaciones, porque el gran mal de la planeación estratégica, seguramente habrán escuchado hablar del síndrome del sopilote estreñido. ¿Alguien lo ha escuchado hablar? ¿No? Ok. El síndrome del sopilote estreñido es que planea y nunca obra. Es lo que pasa con muchos planes estratégicos. Los tenemos muy elegantes, muy bonitos, pero no se llevan a cabo, no se ejecutan, no se revisan continuamente, ¿sí? Bien, ahora vamos a abordar algunas de las herramientas que actualmente existen, y si se ponen a hacer un análisis de cuántas consultas o cuántos clics ha recibido en el Google la palabra FODA en estos últimos, ¿qué les gusta?, 18 meses, van a ver que hubo un resurgimiento espectacular. Todas las empresas creen que ya con el análisis FODA ya vamos a cubrir este requisito. Es tan solo una parte el análisis FODA de lo que podemos llegar a hacer, pero esto no implica de que tampoco nos divorciemos de FODA. Es alguna herramienta que cualitativamente nos permite equilibrar muy bien nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Aquí tenemos una herramienta que se llama el análisis PEST, así como suena, ¿sí?, en el cual se hace un análisis no únicamente de aquellas fortalezas o lo que nos está hablando el FODA, sino que hablamos nosotros de los factores económicos
que pueden llegar a incidir en la organización. Y estos factores, ¿cuáles son? La demanda de empleo, la rotación del personal. ¿Cuál es la frase común en muchas organizaciones? Los recortes de personal. Se está recortando personal, se están haciendo, entre comillas, algunas organizaciones más eficientes y más esbeltas, pero están dejando ir mucho talento, están dejando ir mucha experiencia, y lo acabamos de ver en la ponencia anterior. Uno de los puntos que nos está pidiendo actualmente la norma es el conocimiento organizacional. Se está yendo el conocimiento organizacional, ¿sí? Se le está dando mucho espacio a la gente joven, que es bueno, la gente joven trae mucho empuje, pero se está restringiendo también el acceso a personas ya mayores, personas que tienen mucha experiencia, personas de las que se les puede capitalizar muchísimo en su quehacer profesional y que no se está aprovechando adecuadamente. Tenemos cuestiones, obviamente, de inflación, energético, el problema, cuántas empresas iban a imaginar hace 2 años a los niveles al que ha llegado el barril de petróleo en estos momentos. ¿Cuántas empresas se están viendo afectadas? Bueno, además de Pemex, todos los que sean proveedores de Pemex, que están sufriendo el embate de esta situación económica, que si se hubiera tenido previsto o si se tuviera bien caracterizado ese entorno, hubiera sido menos fuerte el impacto que se está teniendo actualmente. Tenemos, como habíamos visto, los factores tecnológicos, ya los vimos, las innovaciones tecnológicas, la internet, la nube, todas estas novedades que se nos han puesto en nuestras manos y que podemos llegar a aprovechar para ser más eficientes y más competitivas a nuestras organizaciones. Los factores políticos, como habíamos comentado, los factores sociales, ¿sí? Una realidad también, estos factores sociales que se están presentando en cuanto al envejecimiento de la población que está teniendo lugar, en cuanto al desempleo que se tiene, todas estas variables entonces, o estos factores que nosotros podamos llegar a considerar. Entonces, uno de los consejos o de las recomendaciones que yo podría llegar a dar es de que lo hagamos lo más exhaustivo posible. No nos limitemos a unos cuantos factores, sino que tratemos de abrir el abanico a todas las variables y hasta lo impensable. A las aerolíneas se les hubiera ocurrido de que un volcán los iba a dejar parados 6 días, a nadie, ¿verdad? Entonces esto es un factor muy importante que se va a ver más adelante en lo que es el análisis y lo que es en específico la valoración de riesgos, el tomar en cuenta en la identificación de los mismos. Tenemos nuestro análisis FODA, el más conocido por todos, el más sencillo, el más fácil de aplicar, pero que es también muy importante. No dejemos que estos análisis, como fue en su momento la política de la calidad, como fue en su momento los objetivos de la calidad, no se lo dejen a un consultor, no se lo dejen al RD. Esto tiene que ser un trabajo que involucra directamente a la alta dirección. Se requiere más que nunca su involucramiento, su compromiso, porque es la alta dirección la que va llevando el timón del barco. No nos vaya a pasar lo que pasó con el Titanic, en la figura que aparecía anteriormente. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle sobre lo que es el FODA, pero sí en que es tan solo un elemento de todas estas situaciones que nosotros podemos llegar a establecer. Puedo llegar a mencionar, no viene aquí en las láminas, otras 2 metodologías que dan muy buen resultado. Una de ellas, que la pude vivir en el Japón, que se llama Hoshin, con H, H-O-S-H-I-N, Kanri, K de kilo, A-N-R-I. Y es una metodología que emplea desde la Toyota, desde la Nissan, Canon, muchas empresas japonesas, para el despliegue de sus planteamientos estratégicos hasta los últimos niveles en la organización, con indicadores perfectamente establecidos, diseñados, medibles, para poder estar midiendo el desempeño. Y estas metodologías naturalmente responden al denominado ciclo, que ya conocemos, que no es de Deming, lo tomó prestado de Shewhart. Los japoneses fueron los que finalmente idearon el planear, hacer, verificar y actuar. Esa metodología responde a ello, y la palabra Hoshin, Kanri, Hoshin significa aguja, Kanri el control de la aguja. Entonces es podríamos decir, la semejanza entre una brújula
que está apuntando, hacia dónde voy a apuntar, hacia dónde voy. La organización sabe realmente hacia dónde va. La organización sabe cuáles son sus objetivos. Muchas veces cuando implementamos nuestro sistema de gestión de la calidad, y lo digo yo incluido, porque es un esfuerzo que se hizo hace 20 años, fue una situación reactiva totalmente. Conforme fue evolucionando el sistema, nos vamos dando cuenta de que es como el niño que le compran su ropa y ya poco a poco que va creciendo, ¿qué ocurre con su ropa? Ya le está quedando chica, ya no es lo que era antes. Necesito comprarme ropa nueva, necesito adaptarme a las condiciones que tengo. Entonces el sistema les va a pedir a gritos, conéctame con la estrategia de la organización. Porque vemos muchos casos donde las revisiones de la dirección son eventos aislados a las revisiones que se hacen del negocio. Porque vemos que ejercicios donde se revisan las auditorías internas, mejoras, no están conectadas en lo absoluto con la situación estratégica y real de la organización. Porque la realidad de todo esto es de que muchos sistemas no han llegado, como si fuera el vagón de una locomotora, no se han conectado al vagón principal. Y el sistema va por un lado y los demás van por otro. Y no está entonces el sistema evolucionando a la par de su organización. Y a veces vemos de que se queda rezagado en algunos casos, ¿sí? Por lo tanto, el uso de estas metodologías tiene que impulsar sobre todo a sistemas maduros. Sistemas maduros estamos hablando posiblemente, y cada organismo tendrá su criterio para poderlo etiquetar. Yo sugeriría que pudiera ser un sistema que ya cuando menos pasó una recertificación, 2 recertificaciones, 6 años. Ya no podemos pensar de que cuando se hable de revisión de política, revisión de objetivos de la calidad, de revisión de otros enunciados estratégicos, no podamos pensar en planteamiento estratégico hacia arriba de la organización, que esté alineado precisamente a estos lineamientos o a estas declaratorias rectoras dentro de la misma. Hablamos también además de Hoshin-Kanri, una metodología que muy seguramente muchos de ustedes ya la conocen o ya incluso la tienen implementada en sus organizaciones, el Balance Scorecard, ¿sí? El Balance Scorecard, o el cuadro de mando integral, contiene elementos que también va bajando y va haciéndose este análisis, partiendo desde la misión, desde los valores, el mapa estratégico, las perspectivas, la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos, la perspectiva del conocimiento de los recursos que nosotros tenemos, para bajarlo finalmente ¿a qué? A indicadores de claves de desempeño. ¿Qué es lo que nos pide la norma finalmente? ¿Sí? Con este tipo de metodologías, mucho de esto ya lo tenemos mejor estructurado, ¿sí? Ahora, esta herramienta se las quiero yo compartir, no es muy conocida, pero es una herramienta que nosotros utilizamos en nuestra empresa. Se llama el diagrama de supersistema. Ese diagrama de supersistema lo idearon 2 muy afamados consultores, Rundler y Brecht, y ellos definieron esta herramienta para que fuera muy fácil hacer este análisis o este planteamiento estratégico. Y vamos a explicar en qué consiste este diagrama. Empezamos por las influencias ambientales. Para los que llegaron a ver en algún momento ingeniería de sistemas, le llamamos el suprasistema, el que está más allá o está arriba de nuestra organización. ¿Cuáles son esas influencias muy arriba de donde estamos nosotros, sobre las que pudiera llegar a tener impacto en nuestra organización? Empezamos entonces, aquí la tabla ya está con algunas situaciones llenas, no quiere decir que así sea para todas las organizaciones. Al emplear ustedes la plantilla, se tiene que utilizar totalmente vacía, pero bueno, aquí en este ejemplo se pone al gobierno. No puede ser, además del gobierno, dependencias, puede ser agencias regulatorias, puede ser a cualquier otro ente que en este caso tenga un impacto fuerte dentro de los requisitos legales y reglamentarios. Y ahí también es una oportunidad para que revisemos estos requisitos legales y reglamentarios relacionados ya sea con el producto, ya sea con impactos ambientales, o ya sea con la salud y seguridad, o los que llegaran a corresponder. Los aspectos de economía, que ya habíamos visto en el análisis PEST, los aspectos de cultura. Aquí tenemos al centro nuestra organización
y vamos a ver qué necesitamos para que la organización funcione. Recursos, ¿verdad? ¿Qué tipo de recursos? Necesitamos recursos humanos, requerimos tecnología, requerimos hardware, requerimos infraestructura, requerimos instalaciones. ¿Qué tipo de instalaciones? Será lo mismo para una empresa high-tech que lo que podría ser una empresa del sector alimenticio, del sector farmacéutico, cada uno con sus variantes. ¿Cuáles son los proveedores que requerimos para llevar a cabo nuestra actividad? ¿Cuáles son los insumos críticos? Bajo ya la nueva norma, ¿cuál pues, sería en este caso la provisión externa? Procesos contratados externamente, procesos realizados a nombre nuestro por parte de otra organización, o la proveeduría directa que nos llegara a afectar. En todos estos recursos finalmente van a incidir aquí quiénes son mis competidores, contra quién yo me estoy enfrentando, quiénes en este caso me van a poner piedritas para que yo disminuya o vaya presentando mi participación en el mercado. ¿Cuáles son los accionistas? ¿Quiénes son los que han invertido? ¿Quiénes son los que creen en el negocio? ¿Quiénes son los que están seguros que va a tener un éxito el mismo? ¿Cuáles son las necesidades del mercado? ¿Sí? Aquí tenemos muchas herramientas que nos puede ayudar también para replantear el análisis de qué es lo que están pidiendo nuestros clientes. Hay herramientas que seguramente ya muchos de ustedes conocen. Una de ellas se llama el análisis de Kano. No sé si han llegado a escuchar el análisis de Kano. Busquen análisis de Kano con K de kilo y establece lo que son aquellos factores de, digamos, los delighters, les llaman en inglés, esos que me dejan impresionado, ya sea con mi servicio, con mi producto, aquellos requisitos que son los que cuando menos espera el cliente, y aquellos requisitos que la ausencia de los mismos va a implicar un inmenso nivel de insatisfacción por parte de los mismos. Un delighter aquí sería, por ejemplo, que hubieran servido quizás los sándwiches que hubiera sido de salmón ahumado, por ejemplo, nadie se lo hubiera esperado, pero qué bueno, son de salmón ahumado, excelente, ¿sí? O que podemos decir, les voy a dar la presentación pero se descompuso el cañón, se las voy a platicar, imagínense lo que les estoy diciendo con sus mentes creativas, ¿verdad? Eso hubiera sido algo que les hubiera impactado fuertemente en su satisfacción, ¿sí? O que finalmente las memorias no se les hubieran entregado, ¿sí? Son requisitos que ustedes de antemano tienen establecidos. Entonces, ¿por qué no, ahora que ya para las empresas que estamos certificadas, replanteemos este análisis de qué es lo que realmente el cliente quiere de nosotros, ¿sí? Este es un análisis muy sencillo y es un análisis, ustedes pueden bajar la plantilla directamente en Google, si alguien también estuviera interesado que les pasemos la plantilla de Rumner Brajes y nos proporcionan el correo electrónico, con todo gusto se los podemos hacer llegar. Pero son herramientas que nos ayudan mucho. Tenemos la función de despliegue de calidad, que esa también se emplea mucho en diseño avanzado de productos o de servicios. Nos pusieron un ejercicio en Japón con esa herramienta. A ver, diseña el paraguas perfecto. Bueno, paraguas hay muchísimos. ¿Cuál puede ser el paraguas perfecto? Bueno, un paraguas que fuera transparente, un paraguas que si lo abrieras tuviera calefacción allá arriba, un paraguas que lo abrieras y que empezara a tocar música o algún Singing in the Rain o algo así al momento de que lo están ustedes utilizando. Entonces, ¿qué de novedoso podemos nosotros añadir al producto? Lo que le llamamos el Value Product Proposition, esa propuesta de valor hacia el producto, aquello que ustedes se anticipan a lo que el cliente les va a llegar a pedir y en un momento dado cuando se lo entregan lo dejan impresionado, ¿sí? Entonces, los requisitos del mercado, de nuestros clientes y todos aquellos usuarios finales. Hay muchas empresas que finalmente su cliente directo puede ser un distribuidor, puede ser un intermediario. ¿Y dónde están los usuarios finales? Aquí es donde entra el tema de las partes interesadas que se ven impactadas directamente por lo que nosotros estamos llevando a cabo en nuestra actividad como empresa, ¿sí? Ahora, esto que figura se les asemeja, ya viéndolo con mucha frialdad y viéndolo con ojos afectivos, a ver. Una tarjeta electrónica puede ser. ¿Qué más? A ver, ¿qué parece este diagrama? ¿Qué es lo que nos pide normalmente el IMNC cuando nos va a hacer una auditoría de etapa 1?
El mapa de procesos, ¿verdad? Este es como un mapa de procesos, igual que el mapa de procesos, más a otro nivel, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos apenas estableciendo cuáles son los objetivos y quiénes se van a ver impactados, ¿verdad? Bien, entonces, tener claros, identificar los factores internos e internos van a influir directamente en la planificación e implementación del sistema. Este es un ejercicio que lo tenemos que hacer muy bien, porque si no lo hacemos bien, va a pegar a muchísimos elementos del sistema y que posiblemente pudieran no llegarse a detectar en una auditoría externa. Pero finalmente recuerden que nosotros no estamos implementando un sistema para hacer feliz al auditor, estamos implementando un sistema para que nos sirva a nosotros en nuestras organizaciones, ¿sí? Dejar fuera factores importantes va a impedir que la organización pueda lograr sus resultados previstos. Y esto es finalmente lo que nos está pidiendo 9001, 2015, 14000 y la futura 45001. Entonces, a partir del análisis que acabamos de hacer, inmediatamente ustedes pueden ver que ahí estamos definiendo cuáles son aquellas partes interesadas y cuáles son los requisitos también de estas partes interesadas, pertinentes, así como realizar el seguimiento y la revisión de la información relativa a las mismas. Se van dando cuenta que poco a poco, mientras van haciendo ustedes el análisis, van siguiendo un orden lógico dentro de este capítulo 4 y es muy fácil podernos incluso aprender esos 4 elementos del capítulo 4. Primero, definir el contexto, cuáles son las variables, cuáles son los factores. Ahí en automático, si lo hicimos bien, nos va a dar como salida las partes interesadas pertinentes, cuáles son sus requisitos, sus expectativas y quiénes se van a ver impactados y quiénes van a impedir o quiénes pudieran llegar a ser aquellos actores negativos que pudieran frenar el desarrollo de nuestra organización, ¿sí? Enseguida tenemos nosotros la determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. ¿Dónde lo definimos normalmente? En nuestro manual, ¿verdad? Y ahí en el manual, pues nosotros definimos cuál es finalmente aquello que va a estar cubierto dentro del alcance de la certificación. Entonces, el alcance, por definición, me define límites y aplicabilidad de mi sistema. ¿De dónde va a salir entonces ese alcance? Puede llegarse a dar de que después de haber hecho el análisis que nosotros hicimos anteriormente, nos demos cuenta que ese alcance ya nos está quedando chico, ¿sí? Si estamos hablando de incluir a nuestras empresas, si hablamos de una empresa multisitio, si hablamos de una empresa que tiene las operaciones en diversas localidades, y si nada más tomamos en cuenta la certificación en un solo sitio, en una sola planta, hacemos este análisis y nos damos cuenta que ya se está quedando corto, ¿sí? Puede ser el momento de revisar el alcance de su sistema de gestión, ¿sí? Y de encontrar nuevas oportunidades que posiblemente al no incluirlas en ese alcance las estaban pasando por alto, ¿de acuerdo? Y esto nos está pidiendo como uno de los primeros requisitos de esta norma, que nos lo pide como información documentada. En alguna parte tiene que estar documentado, ya no se menciona el manual de la calidad, ya no se habla de manual integral, en alguna parte se va a tener que llegar a definir. Y nos está advirtiendo la norma que yo puedo declarar que soy conforme a esta norma internacional siempre y cuando lo que yo determine como no aplicable no va a afectar a la capacidad o a la responsabilidad de la organización de ofrecer productos que cumplan con requisitos legales y reglamentarios y aspirar a aumentar la satisfacción del cliente, como nos está diciendo directamente desde la introducción. Entonces, con respecto al alcance, y ahora ya vamos viendo que en automático nos va llevando poco a poco, digamos, paso 1, como si fuera un instructivo, define tu contexto. Paso 2, ya lo definiste, ya determinaste en automático cuáles son tus partes interesadas. Parte 3, con todos los factores que tú determinaste que pueden impactar positiva o negativamente tu organización, tu sistema de gestión de la calidad sigue siendo capaz de poder cumplir con lo que están pidiendo los clientes y aumentar su satisfacción. Ya lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el último paso? Definir los procesos. ¿Qué hacíamos en la versión 2008? Vamos a pensar en un ejemplo muy burdo. Mundial Rusia 2018, ¿sí?
Imagínense, no sé quién sea el técnico actualmente de la selección nacional, ya corrieron al Piojo, pero no sé quién quedó en su lugar. ¿Alguien sabe quién es el técnico? Bueno, vamos a suponer que al Piojo no lo corrieron y sigue siendo el Piojo, ¿verdad? Y dice el Piojo, bueno, ya va a ser el Mundial, ¿verdad? Pues vamos a jalar aquí del Celaya, del Veracruz, de aquí de la UNAM, de los Rayados, de las Chivas, y vamos a hacer aquí el Dream Team, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Pues de que nos vayamos al Mundial, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia si a los directivos o al Piojo se les ocurriera, ¿por qué no formamos un equipo que sea capaz con el objetivo de que podamos llegar cuando menos al cuarto partido? Partiendo de esa premisa, porque lo estamos haciendo al revés. Primero son los requisitos y hasta el final son los objetivos. Y así fue como muchos sistemas de gestión de la calidad nacieron, ¿sí? Entonces, no es esto ningún tipo de admonición, pero sí es una especie de recomendación de que volvamos a revisar nuestro mapa de procesos después de todo este análisis que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Siguen siendo estos procesos, está claro, o la definición de este mapa de procesos realmente refleja lo que establece la organización. Me ha tocado ver como consultor mapas de procesos donde aparece responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización del producto, análisis, medición y mejora. Ahí está mi mapa de procesos. ¿Y eso realmente refleja la forma en que opera tu organización? No, ¿sí? Entonces, pensemos ahora, primero pensemos en el destino y ya después vamos a ver con qué vamos a hacer el viaje, ¿verdad? No vayamos al revés. Entonces, ya teniendo esto, el elemento 4.4 nos está diciendo que determinemos finalmente lo que nos decía nuestra vieja cláusula 4.1 en sus diferentes incisos, que se acaba de mencionar en la plática pasada, y aquí lo vemos nosotros. Grandes cambios o grandes puntualizaciones, ya tenemos que conocer entradas y salidas, ya tenemos que definir los riesgos para cada uno de estos procesos, de cómo abordarlos también, tenemos que definir responsabilidades y autoridades para este proceso. No ocurría que en las auditorías externas le preguntaban a alguien ¿quién es el dueño del proceso? Y se quedaban todos callados. Pues, ¿cuál dueño del proceso? Pues soy yo, ¿sí? De mi procedimiento, pues aquí está, mire, este es mi procedimiento, no del proceso. Y no lo sacaban de ahí al auditado, ¿sí? Entonces, viendo este diagrama, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Si lo ve esto un biólogo, va a decir qué bonito, este es el diagrama de un protozoario, este es el diagrama de alguna amiba o alguna bacteria. Es muy similar, ¿verdad? Es un sistema abierto que recibe influencias de su entorno y tiene que estar reaccionando continuamente. Ahora, se está pidiendo que continuamente estemos revisando y estemos actualizando toda esta información: organización, el contexto, requerimientos de los clientes, necesidades, expectativas de las partes interesadas, con cada uno de los elementos que nosotros estamos considerando. Y como pueden ver ustedes, la gran importancia de la definición del contexto. Veamos cómo van fluyendo los diferentes capítulos de la norma. Esto es como una cascada. Si no hicimos esto adecuadamente aquí, va a pegar aquí, va a pegar aquí, como si derrumbaran toda una serie de dominós, que ya no sé si han visto esos videos maravillosos donde se tiene toda una figura de dominós y alguien por ahí mueve la ficha y se empiezan a mover todos haciendo un efecto que van creando ahí unas figuras espectaculares. Bueno, eso ocurriría en el sistema si no estamos haciendo este análisis adecuadamente. ¿Qué quiero decir con toda esta exposición? La importancia que va a tener con esta norma la planificación del sistema de gestión de la calidad y la importancia que muy seguramente los auditores le van a dar a esta planificación. Ya no se la van a preguntar al representante, ya se lo van a preguntar a los directores, y va a haber mucha más necesidad de que los directores ya se involucren más en esta situación. No quiero decir que no se involucren, ¿verdad? ¿Verdad que sí se involucran? Más o menos, ¿verdad? Sí, sí se involucran bien. Y nos va a llevar finalmente a la evaluación del desempeño y a la mejora del sistema. ¿Qué teníamos en el enfoque anterior? Totalmente desconectado todo esto, ¿verdad? El equipo hacía el Dream Team y nos mandamos a Rusia y a ver qué pasa, ¿verdad? Si pasa la primera ronda, pues qué bueno, ¿verdad? Si les ganan en penales por ahí algún país europeo exótico ahí en los octavos de final, pues está bien. No, tenemos que definir primero los objetivos que nosotros queremos llegar, pero pues así es como se tenía actualmente. Todo emana de
una situación reactiva, de que no estábamos totalmente conscientes de cuál era nuestro entorno. Luego entonces tenemos que conectar nuestro sistema de gestión de la calidad realmente a la organización. Los sistemas están desconectados actualmente. Tenemos que alinearlos al propósito y a la razón de ser de nuestras organizaciones. Tenemos que empezar con una frase que la dice mucho, es un académico estadounidense, y si tienen oportunidad de verlo, bajen por favor un video que se llama La teoría del círculo dorado, de Simon Sinek. Simon como Simón, Sinek, S-I-N-E-K, donde establece el por qué. La gente no compra el qué haces, sino por qué lo haces. Tenemos que partir de esa premisa básica. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué está la organización en donde está? ¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué implementamos ISO 9001 en nuestras organizaciones? Y que podamos responder más allá de que el director le antojó tener su fiesta de certificado, o porque mi competidor lo tiene, o porque ya me iban a dejar fuera de la licitación, ¿sí? Respondamos ese por qué principalmente. ¿Ok? Aquí tenemos un resumen de cada una de estas partes, ¿verdad? Lo que vimos, las cuestiones externas e internas como nos indica la norma, que si pueden ver ustedes son variantes sobre el mismo tema, sobre todas las herramientas que ya hemos estado revisando, ¿verdad? Entonces volvemos a repetir todo este ejercicio. ¿Para qué va a ser? Para que dilucidamos, determinemos y que sea muy claro qué es todo aquello que le va a impactar a la organización o que la puede llegar a impulsar también como una oportunidad para lograr sus objetivos, llámese de calidad, ambientales, salud y seguridad, financieros, de permanencia en el mercado, etc. La correcta definición del contexto va a asegurar la adecuada planificación, no nada más de su sistema de gestión de la calidad, de su sistema de gestión integral dentro de sus organizaciones. Y alinearlo, conectarlo otra vez, no lo dejen desconectado, enganchen ese carro de la locomotora a su organización para que avancen todos al mismo tiempo, como el tren bala japonés. Cada uno de los carros tiene su propio impulso y no es el de frente el que va impulsando a todos los demás. Y quisiera, antes de pasar a la finalización, contarles una historia de que también dejemos esa mentalidad de que, bueno, determinar el contexto va a ser para únicamente determinar riesgos. Hablemos también de oportunidades. Había un chico que nació en 1984, pelirrojo, inquieto, bueno, no tan pelirrojo, que le pidió a su padre que le diera lecciones de programación, se puso a aprender el lenguaje C, después entró a Harvard, decidió abrir una red interna para que la gente se pudiera comunicar, que estuvieran conectados a los diferentes estudiantes, empezó a alquilar servidores dentro de la universidad, empezó a hacer su primer dinero, empieza a crecer este proyecto que tenía, invita a unos amigos, traiciona a los amigos, otros empresarios se dieron cuenta del potencial de este proyecto, uno de ellos fue Napster, su director general, otros fueron otras empresas, el Washington Post salió de la universidad, decidió no seguir, no quiere decir este mensaje que los que no hayan acabado la universidad la dejen, ¿verdad? Pero sí es un hecho de que los grandes en este campo, especialmente en lo que es tecnología, muchos de ellos son los que les llaman en los gringos los dropouts, los que salieron de la universidad, le hicieron ofertas y por parte de grandes como Microsoft para comprar su sitio, no quiso, él quiso seguir, y finalmente cuando él ya abre su empresa, contrata a su primer programador, el programador lo deja y abre su propio startup de video llamado YouTube, y finalmente él se convierte en el protagonista de la creación de un experimento social que ha unido a millones de personas en todo el planeta. Esa persona se llama Mark Zuckerberg, donde vio una oportunidad y vio el contexto en el que, si pensamos hace 11 años, ¿qué sería de nosotros sin nuestro WhatsApp? ¿Qué sería de nosotros sin el Facebook? ¿Qué sería de nosotros sin el Twitter? Bueno, sí lo podríamos llegar a lamentar, sí, nunca lo hubiéramos llegado a tener, y esta es la lección que se queda sobre de que lleguemos a esa oportunidad precisamente y no dejemos pasar estas mismas, porque en el mismo contexto nos lo va a decir cuando estén presentes o no. Muchas gracias. Pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas respecto de este tema. ¿Una pregunta, duda, comentario? ¿Sí? ¿Todo quedó completamente entendido? Quejas, sugerencias.
Hola, buenos días. Hiciste un comentario en cuanto al mapa de interacción de procesos, que habías observado que en este mapa se colocaban la medición y el análisis, la mejora y la gestión de recursos. Sí. Me entró una duda. Entonces, ¿estamos mal si nosotros plasmamos en nuestro mapa de interacción de procesos estos puntos? Ok. Hay una directriz en el propio Comité Técnico 176, son unos documentos que son de descarga gratuita, que creo que también en el sitio del IMNC sí existen estos documentos de consulta donde viene la guía de enfoque basada en procesos. No indica la norma de que exista una lista o un número de procesos ni cómo los debemos de denominar. La única observación y la sugerencia es de que el mapa de procesos tratemos nosotros de que refleje realmente la manera de operar de nuestra organización y no lo dejemos de una manera tan general, sino que nos va a facilitar también saber qué es lo que vamos a llegar a medir, más no implica de que esté mal, sino de que es únicamente una sugerencia de hacerlo lo más parecido a lo que realmente ofrece la organización y que el mapa de procesos sea muy fácil de que lo describa cómo es que está operando la empresa, ¿sí? No dejarlo muy general. Sí. Yo me perdí un poco en... Bueno, mencionó dos metodologías que recomendaba o sugería. Una es Hoshin Kanri, sí. Kanri, sí, K-A-N-R-I. y la otra sí no la pude... Balanced Scorecard o el cuadro de mando integral. ¿Sí? ¿Me podría decir más o menos de qué trata Claro Balance? Balance es una metodología también para ir bajando todo lo que es el planteamiento estratégico, que no quede nada más en las nubes, sino de que lo podamos aterrizar a todas las áreas funcionales y dándole un equilibrio a cada una de ellas, porque normalmente el de operaciones, ¿a qué le va a dar importancia? A sus indicadores de operaciones. El financiero le va a dar importancia a sus indicadores financieros. Al comercial pues le va a dar importancia a sus indicadores de venta, sino que esto esté equilibrado y finalmente esto salga de un muy buen análisis que les llaman ellos mapas estratégicos, donde se establece cómo interactúan con relaciones de causa y efecto estas cuatro perspectivas que mencionábamos: clientes, procesos, conocimientos y lo que es el aspecto también financiero. Esta metodología hay muchos cursos, es más, creo que no estoy seguro si la ofrezcan aquí en el IMNC, pero es muy, muy útil y muchas empresas la están llegando a utilizar, pero sí requiere tener un conocimiento de la misma. Sí, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Felicidades por la ponencia, muy, muy buena. Muchas gracias. Hablando del tema de contexto de la organización y viendo ISO 26000, en el capítulo 5 habla de comprender la responsabilidad social, en término más amplio, pero habla del involucramiento como una práctica fundamental. Veo que en esta versión sí habla del contexto y conocer, llegar a identificar las partes interesadas, pertinentes, pero no habla la norma. Sería recomendable, ya fuera de los debes, que se involucrara realmente con las partes interesadas con el afán de lograr el éxito de la organización. Absolutamente. Con la experiencia que tienes. Sí, muchas gracias. En nuestra empresa, dentro de los 20 años, fue en el 2002 cuando decidimos integrar lo que es gestión e integridad de los negocios en nuestra organización. Y eso para nosotros nos implicó precisamente hablar del tema del engagement, que es el involucramiento, y que poco a poco nos va llevando a esa parte de la responsabilidad social. Entonces es muy importante tener ese diálogo con los grupos de interés, y ese diálogo finalmente nos va a permitir determinar cuáles son los stakeholders, las expectativas que se pueden llegar a tener y los requisitos especialmente. Entonces, poco a poco una empresa se va a dar cuenta de que lo va llevando esa maduración del propio sistema a escalarlo hacia lo que es responsabilidad social. Nuestra empresa desde el 2008 tenemos el distintivo de empresa socialmente responsable, y si hemos nosotros identificado perfectamente bien quiénes son esas partes interesadas, pero no nada más llegar al nivel de identificarlas, sino tener un diálogo permanente en lo que se le llama el engagement, que es precisamente lo que menciona la ISO 26000. ¿Han llegado a practicar que intervengan
en el establecimiento de objetivos, de indicadores, en la revisión por la dirección, que participen en la revisión de la dirección de su empresa, a ese grado? En nuestro caso, como somos empresa pequeña, no ha llegado a haber esta situación. Sin embargo, podemos ver que esta norma ya habla de comunicación externa y habla de que también puede llegar a haber ese involucramiento por parte de las partes interesadas en cuestiones estratégicas dentro de la organización. Y todo esto lo hemos visto en la evolución natural que tiene la empresa. Le comentaba a Jimmy, traigo por ahí un ejemplar de un libro que saqué hace 5 años, y el libro le puse: nos urge certificarnos en ISO 9000, porque el editor dijo: ya hay muchos libros de ISO 9000, ya para qué hablas de todo eso. Pues vamos a ponerle un título atractivo, y finalmente la continuación de ese libro, que es finalmente lo que estoy trabajando, es de la calidad a la responsabilidad social. La 9004 ya habla de ello, y muchos ponentes o muchos expertos decían: si la gente realmente hubiera leído 9004, no hubiera habido necesidad de una norma ISO 26000. ¿Sí? Así de plano. Entonces, lo va llevando poco a poco esto a lograr. Gracias. No, al contrario. ¿Qué tal? Buenos días. Acá. Tengo 2 preguntas. Una, mencionabas por ahí relacionado a la frecuencia de hacer este análisis del contexto. Por ahí mencionabas que tu recomendación es cada 6 meses. Si pudiéramos llevarlo a ese punto. Ok. Si es así, en ese sentido, ¿cómo podrías recomendarnos que este análisis frecuente de cada 6 meses, un año, de este análisis de contexto, no se convierta más bien en una bola de nieve para las organizaciones, en donde dices: hago un análisis, tengo que cambiar, luego llega el otro análisis y todavía no termino de cambiar y tengo que volver a analizar, y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué nos recomiendas? Es muy válido el comentario. Voy a comentarte una anécdota que me ocurrió hace mucho tiempo. No decimos con quién fue y cuándo fue, pero un auditor alguna vez preguntó: ¿por qué estás incluyendo en tus revisiones por la dirección cada 3 meses en vez de ponerla cada 6 meses? ¿Sí? Cada 6 meses tienes muy poca información, hazla más frecuentemente. Llega otro auditor: oye, ¿por qué la pusiste cada 6 meses? Mejor déjala con poco tiempo, porque si no, no vas a tener oportunidad de reaccionar a los cambios. Y así, pues la pobre empresa pues no sabía ni a quién hacerle caso, ¿verdad? Esto va a depender mucho, y no queremos tampoco, y eso es muy real, la fiebre de los cambios por todos lados. Tiene que ser de acuerdo a las condiciones que tenga la organización, y una organización lo va a poder determinar. Pongo un ejemplo: el año pasado un cliente mío se certificó una clínica de medicina funcional con 7 personas, y hicimos este análisis de contexto en enero del año pasado. No tocó el plan todo el año 2015. Cuando lo volvió a revisar, es que cómo ha cambiado todo en la organización, en una empresa pequeña. Entonces, eso va a determinar, y uno lo va a estar estableciendo con base al histórico, con base a la información que uno vaya aportando. Si uno no tiene información anterior, no va a saber hacia dónde dirigirse. Y ya teniendo la información, ya puedo establecer de una manera más clara las tendencias y cada cuándo se están presentando, y reaccionar de una manera más expedita ante estos cambios. Perfecto, gracias. Y la segunda punto, ¿qué tanto recomiendas? Hay ciertas tendencias acerca de planeación estratégica asociada a que segmentes, por de alguna manera, el análisis de los factores, en donde tú digas: bueno, una vez cada X tiempo voy a revisar la totalidad de los factores, y cada X tiempo voy a profundizar en cada uno de ellos para evitar que el análisis inicial no sea tan exhaustivo, tan complejo, cansado, que en ocasiones llega a ser. Absolutamente. Aquí vamos a regresar al principio de Pareto, de los pocos vitales y los muchos triviales. Las organizaciones se desgastan mucho en los muchos triviales y descuidan mucho los pocos vitales. Hay otra herramienta que se llama la matriz GUT, así como en alemán, que es de gravedad, urgencia y tendencia. Con eso me ayuda a mí a definir perfectamente bien cuáles son los factores que para mí son los más críticos, y sobre esos se puede, como cuando nosotros hacemos un programa de auditoría, no vamos a estar auditando todos los procesos continuamente, tenemos que hacer de acuerdo al estado de la importancia de la actividad auditada, y de esa manera con la información ya lo podemos hacer de manera más exhaustiva. Gracias. Vamos a una última pregunta. Felicidades, Oscar, muy buena ponencia. Gracias. Yo nada más quisiera mejorar ese concepto de la herramienta del análisis PES. Si tú lo enriqueces poniéndole a cada uno de los factores, estás integrando, incluyendo el punto de probabilidad, ocurrencia e impacto sobre el negocio, te va a ayudar mucho mejor a planear la mejora continua.
Muchísimas gracias. Es el tema que ya nosotros ya lo vamos a ver ya de manera más específica cuando estemos en la valoración de los riesgos, que precisamente de este análisis cuando vamos nosotros a identificarlo precisamente. Muchas gracias por la aportación. Pues eso ha sido todo sobre este tema. Pedimos a la licenciada Don Antonio Cornero Díaz le entregue la constancia de participación al ingeniero Óscar Álvarez de la Cuadra. Me complace entregarle la constancia a Óscar, bueno, por varios motivos. Uno de ellos es porque reconozco que él es una persona con mucha experiencia, tiene muchos años dedicándose a esto, se ve muy joven, eso sin duda alguna, Óscar, hay que reconocerlo. Es el aire acondicionado. Admiro de Óscar que es una persona que es incansable en proveerse de conocimientos, y no solamente a nivel de libros, sino de viajes. Ya ven que los viajes se ilustran. El compromiso que ha tenido con los sistemas de gestión lo ha llevado incluso hasta certificar su negocio. Fue de los pioneros consultores que decidió, digamos que, tomarse su propia medicina, ¿verdad? Entonces, ahora que lo veo desempeñarse en este foro, que veo lo que nos comparte, pues nos despierta muchas inquietudes en lo que es en los temas que nos presenta. Hace un momento yo pensaba, reflexionando, yo tengo 15 años en el instituto, 15 años tratando de entender los sistemas también, los sistemas de gestión. A veces necesitamos a alguien que nos facilite tener este tipo de conocimientos. Regresando a lo de los 15 años en el instituto, les quiero comentar que el instituto, cuando yo llegué, pues no, digamos que vivió otro contexto diferente al que ahora estamos viviendo. Hace apenas algunos pocos días en el instituto reflexionábamos de la necesidad, por ejemplo, de establecer cada vez más criterios para la parte de documentos digitales, por ejemplo. Esto que cada día más nos ocurre. Cuando entré en el instituto no había ni siquiera laptops, o había poquitas, y tener una laptop era una probabilidad muy remota. No existían todavía los USB. Estábamos trabajando con discos, que eran discos carísimos. La USB que yo compré en aquel entonces, que fue de las buenísimas, de 1 giga, me costó 860 pesos, ¿verdad? En pocos años se ha revolucionado el ambiente en el que nos estamos moviendo. Esto que Óscar nos transmite es el despertar a la conciencia, despertar a la reflexión, pero también despertar a la acción. Y creo que en eso nos viene a dar la sacudida Óscar, precisamente por eso el valor de su exposición nos da pues un empujón nuevamente repito, a la acción, ¿verdad? Óscar, muchísimas gracias. Óscar Álvarez de la Cuadra, y compromiso incondicional de los sistemas. Muchas gracias y a sus órdenes. Espero que les sirva esto. Gracias. Muchas gracias. Se notó.